En la década de 1960, muchos jóvenes japoneses, universitarios y trabajadores migrantes se mostraron descontentos con las estructuras políticas, sociales y culturales. Canalizaron esa inconformidad a través de movimientos radicales y nuevas formas de cultura popular, como el manga. Aunque el radicalismo político perdió fuerza a principios de los años 70, el interés cultural que despertó animó a las industrias a explorar nuevos gustos y cuestionamientos. En la década de 1980, el movimiento de manga amateur se consolidó gracias a la proliferación de clubes en escuelas y grupos sociales. Nació con creaciones independientes y provocadoras que solían abordar temas controvertidos, como romances entre personajes del mismo sexo con toques de violencia que atraían a algunas chicas. Muchos chicos, en cambio, preferían historias con heroínas futuristas y acción intensa, con trazos llamativos. Durante los años 80, ese manga amateur se difundió discretamente, sin llamar la atención de los medios tradicionales ni de las autoridades, pero se distribuía de forma independiente en clubes y convenciones. Esa libertad creativa dio lugar a una enorme producción de contenidos que reflejaba los deseos y conflictos de una generación que ya en la década anterior desafiaba las normas sociales y culturales. En ese ambiente empezaron a surgir mangas más audaces y provocadores. Hacia 1988 y 1989, el manga amateur empezó a ser objetivo de críticas. Los artistas, denominados manga otaku, fueron retratados por parte de la prensa como personas aisladas. El movimiento empezó a ser acusado de influir negativamente en la juventud japonesa, que, según ellos, dejaba a un lado los mangas tradicionales para consumir historias más fantasiosas y adultas. Ese debate público puso sobre la mesa el papel de los jóvenes en la cultura contemporánea. Muchos escritores y artistas criticaron el fenómeno, afirmando que los jóvenes se estaban alejando de sus responsabilidades sociales. Los otaku terminaron siendo vistos muchas veces de forma exagerada como un ejemplo extremo de ese comportamiento individualista, lo que generó preocupación sobre el futuro de la sociedad japonesa. Un punto que intensificó la discusión fue el surgimiento de un caso de asesinatos en serie, algo hasta entonces poco común en Japón. Con el arresto del criminal, el debate se intensificó, sembrando dudas hasta qué punto los contenidos de fantasía podían influir en personas vulnerables o inmaduras. Permíteme presentarme, soy Sebastián Napoli y bienvenidos a otro aterrador episodio de Huesos Perdidos. Hoy hablaremos de un hombre que siguió impulsos oscuros y cometió crímenes que conmocionaron profundamente a la sociedad. Para él no había límites morales claros y sus actos sacudieron la sensación de seguridad del país. La prensa japonesa le puso varios apodos, pero se le conoció principalmente como el asesino otaku, Otomo Miyazaki. Hacia las 3 de la tarde del 22 de agosto de 1988, la pequeña Mari Kono, de 4 años, pidió a sus padres permiso para ir a jugar a casa de una amiga. La familia Kono vivía en el complejo de apartamentos Iruma Village, en la ciudad de Saitama, Japón. Su padre, el arquitecto Shigeo Kono, le pidió permiso sin imaginar lo que ocurriría después. Mari atravesó el complejo en dirección a la casa de su amiga, pero ese día no volvió a casa. 3 horas y media después, Shigeo notó la ausencia de su hija y se puso en contacto con la policía. En respuesta, la fuerza policial de Saitama inició una amplia operación de búsqueda en la zona. Patrullas recorrieron las calles usando altavoces. En lugar de llamar directamente a Mari, avisaban a las familias vecinas del peligro y pedían a los padres que redoblaran la vigilancia sobre sus hijos. Desde el principio, los investigadores sospecharon que la niña podía haber sido llevada por alguien, y la prensa local empezó a dar el caso una amplia cobertura. En poco tiempo, se distribuyeron más de 50,000 carteles con la foto de Mari por todo Saitama. Estaciones de tren, metro y paradas de autobús exhibían los avisos.
Equipos con perros rastreadores peinaron la zona, pero no encontraron ninguna pista concreta sobre el paradero de la niña. De ello, los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de que Mari ya se encontraba fuera de la región. Testigos comenzaron a presentar declaraciones. 2 personas dijeron haber visto a Mari acompañada de un hombre en dirección al río Iruma, a varios kilómetros del edificio donde vivía. Una ama de casa de 38 años aportó la descripción más detallada. Afirmó haber visto a Mari junto a un hombre desconocido de unos 30 años, aproximadamente unos 70 metros de altura, rostro redondo, cabello rizado y vestido con pantalones y suéter blancos. Con base en ese testimonio, se inició una intensa búsqueda del sospechoso. Mientras tanto, Shigeo y Yuki Kono concedieron entrevistas, manteniendo viva la esperanza de encontrar a Mari con vida. Pocos días después, sin embargo, recibieron una postal perturbadora con la frase «Hay demonios sueltos». El mensaje entregado a la policía sacudió aún más a la familia y dejó intrigados a los investigadores. La investigación quedó estancada. Pasaron 4 semanas sin ninguna pista nueva. En octubre de 1988, el caso casi no aparecía ya en los periódicos. Pero el miedo seguía siendo grande en Saitama. Ningún niño iba solo a la escuela. Todos eran acompañados por sus padres, temerosos de otro incidente. En la tarde del 3 de octubre de 1988, se produjo otra desaparición. La estudiante Masami Yoshizawa, de 7 años, caminaba sola a 13 kilómetros de la zona donde vivía la familia Kono cuando se esfumó. Esa noche se denunció oficialmente el caso. Al igual que ocurrió con Mari Kono, se organizó una búsqueda, repartiendo carteles con el rostro de Masami por todo Saitama. Se entrevistó a muchas personas, pero no surgió ninguna pista relevante. La policía de Saitama y otras comisarías empezaron a considerar una conexión entre los casos de Mari y Masami. Rumores e informaciones sobre ese vínculo circularon por la prensa local, pero el avance de las investigaciones siguió siendo lento. 2 meses después, una tercera desaparición conmocionó aún más a la comunidad. El 12 de diciembre de 1988, Erika Namba, de apenas 4 años, no volvió a casa después de visitar a un amigo. La policía relacionó rápidamente el caso con los otros. Nuevos cárteles se desplegaron por Saitama y la vecina ciudad de Kawagoe. Con la situación cada vez más grave, la oficina del distrito de Saitama creó un centro de operaciones especiales. Esta fuerza especial reunió a los policías más experimentados para revisar todos los casos en búsqueda de detalles que pudieran haber pasado inadvertidos. Al día siguiente de la desaparición de Erika, un empleado de la institución juvenil encontró ropa infantil en una zona de matorrales cercana a un apartamento. Las prendas fueron identificadas como pertenecientes a Erika, y cientos de agentes peinaron la zona. La búsqueda duró todo el día. Al día siguiente, se localizó el cuerpo de la niña. Tenía las manos y los pies atados con cuerda de nylon y la causa de muerte se identificó como estrangulamiento. El lugar se encontraba a 50 kilómetros de donde había desaparecido Erika, lo que demostró que el autor del crimen recorría largas distancias para abandonar a las víctimas. Esta información ayudó a la policía a replantear los otros casos. A pesar de varios días de búsqueda, no surgieron nuevas pistas. Más tarde, 2 hombres acudieron a las autoridades con un testimonio importante. La noche del 12 de diciembre, vieron un coche atascado en la cuneta cerca de donde se encontró a Erika. El vehículo tenía una de las ruedas delanteras hundida y las luces de emergencia encendidas. Sin embargo, el dueño del coche no estaba a la vista. Surgió de repente, saliendo discretamente de la arboleda cercana al vehículo atascado. Llevaba consigo una sábana arrugada que colocó en el maletero antes de explicar rápidamente a los 2 hombres lo ocurrido. Tras escuchar su relato, ambos decidieron ayudarle a sacar el coche de la cuneta. Para su sorpresa, el hombre simplemente les agradeció acelerando y abandonando el lugar sin más detalles. Notaron que el vehículo era una Toyota Corolla 2 con matrícula de Haichihu en Tokio. Esa información
podría haber sido crucial, pero el modelo fue registrado de forma equivocada. El error solo se descubrió después de que la Fuerza Especial japonesa analizó más de 6.000 vehículos similares sin éxito. Con ello, los investigadores volvieron al punto de partida, ahora con una víctima confirmada. El caso de las niñas desaparecidas adquiría un tono aún más grave. Todas las víctimas vivían al menos a 30 kilómetros de distancia unas de otras y tenían perfiles similares. Ante ello, las autoridades anunciaron oficialmente que trataban con un criminal en serie. La prensa divulgó la noticia usando apodos como secuestrador de niñas pequeñas o secuestrador de Saitama. La ciudad de Saitama y las zonas cercanas se pusieron en alerta y, por las características del caso, parecía claro que el autor planeaba continuar. Fue entonces cuando una serie de sucesos extraños transformó la investigación en algo que se escapó completamente del control de las autoridades. Mientras las investigaciones se volvían cada vez más complejas, los agentes descubrieron algo inquietante que afectaba a las familias de las niñas desaparecidas. Todas estaban recibiendo llamadas extrañas. En algunas ocasiones, el teléfono sonaba y nadie hablaba. En otras, las familias, sospechando de una provocación, no contestaban y las llamadas duraban hasta 20 minutos. Al igual que la familia Kono, la de Erika Namba también recibió una postal perturbadora. Sospechoso, recortó palabras de revistas y periódicos para montar un mensaje confuso. Erika, resfriado, tos, garganta, descanso. Y al final, la palabra muerte. Estas llamadas y tarjetas eran profundamente perturbadoras. Para colmo, los investigadores no lograban obtener ninguna pista útil de ese comportamiento. El hallazgo del cuerpo de Erika hizo que el caso pareciera fuera de control. Las autoridades lidiaban con desapariciones sin resolver y familias atormentadas por el posible criminal, que parecía ir siempre un paso por delante. Las noticias sobre el caso dominaban la televisión casi todos los días, aumentando la presión sobre la policía. En una editorial, profesores y padres reconocieron que poco podían hacer más allá de confiar en la policía. Solo pidieron que los investigadores redoblaran sus esfuerzos para capturar al llamado asesino de Saitama, que durante algún tiempo dejó de actuar. En ese lapso, el 6 de febrero de 1989, el padre de Mari Kono encontró una caja dejada en la puerta de su apartamento. En lugar de abrirla, llamó a la policía. En comisaría, descubrieron que dentro de la caja había un material que parecía ceniza, fragmentos quemados y 10 dientes de leche. También había fotos de ropa infantil. Adjunta había una hoja impresa que decía: Mari, huesos cremados, investigue, pruebe. Los investigadores empezaron a creer que esos relatos podían estar relacionados con Mari y que el criminal estaba manipulando pruebas para provocar a las autoridades. Para confirmarlo, enviaron los dientes a la Universidad Odontológica de Tokio. El doctor Kazu Suzuki afirmó inicialmente que los dientes no pertenecían a Mari, lo que dio esperanzas a la familia. Sin embargo, en una rueda de prensa oficial, Kazu corrigió su análisis. Los dientes eran de Mari. Un perito forense confirmó que los fragmentos eran humanos y pertenecían a una niña. Estas revelaciones devastaron a la familia Kono, ya emocionalmente frágil. Pero la tragedia aún no había terminado. Días después, la familia Kono recibió una carta de 3 páginas junto con una foto Polaroid de Mari, aparentemente tomada por la persona responsable. La carta, titulada Confesión de un crimen y firmada como Yuko Imada, un juego de palabras que significaba ahora lo contaré, describía que los restos de Mari habían sido colocados en una caja y dejados en la puerta de la familia. El autor mencionaba que vio la rueda de prensa en la que afirmaron que los restos no eran de Mari y notó el momento en que la madre recuperó la esperanza. Al final de la carta, escribió para acabar con cualquier expectativa, confirmando que los restos eran de Mari.
Los investigadores concluyeron que la carta fue escrita justo después de la primera rueda de prensa, pero solo llegó después de la segunda, cuando la identidad ya había sido confirmada. Eso demostraba frialdad y confianza, como si la persona quisiera manipular a la familia y a las autoridades. Con ello, el caso de Mari Kono pasó a tratarse oficialmente como un homicidio. Se creó una pequeña fuerza especial para investigarlo, reuniendo especialistas en caligrafía e investigadores para analizar la carta y perfilar al autor. Al menos 500,000 folletos con copias de la carta fueron distribuidos en Saitama y alrededores en un intento por encontrar a alguien que reconociera la caligrafía. A pesar del esfuerzo, no surgieron sospechosos, pero la situación generó miedo en la población. Los investigadores descubrieron que la cámara utilizada para tomar la Polaroid era una Mamiya 6x7 y que la caja empleada era del tipo que utilizaban las empresas de fotografía para enviar lentes. El análisis de las postales reveló que fueron producidas en fotocopiadoras industriales, lo que levantó la hipótesis de que la persona podía trabajar en imprentas o en el sector fotográfico. En ese periodo, los restos de Mari fueron finalmente entregados a la familia y el 11 de marzo de 1989 fue sepultada. Durante el entierro, el padre Shigeo Kono dijo en una entrevista que partes del cuerpo de su hija no habían sido encontradas, expresando su sufrimiento. Entre lágrimas, suplicó que devolvieran lo que faltaba, mostrando la desesperación de un padre ante la tragedia. Lamentablemente, el caso todavía estaba lejos de resolverse. Tras el funeral, Shigeo encontró otra carta dejada por el criminal, con el título Confesión. Decidió leerla en privado. El autor describía cambios que observó en el cuerpo de Mari. Según el texto, el cuerpo se puso rígido antes de que pudiera colocar las manos de la niña sobre el pecho. Luego aparecieron manchas rojas que comparó con una bandera, seguidas de marcas en la piel. Al final, describió el cuerpo como hinchado y con un olor muy fuerte, algo que, según él, era único. Las palabras eran duras y parecían escritas para herir emocionalmente a la familia, provocando imágenes perturbadoras. En los días siguientes, el contenido de la carta generó debates. Algunos especialistas pensaron que el tono indicaba odio hacia la sociedad. Akira Ishii, profesor de Derecho y psicoterapeuta de la Universidad Aoyama Gakuin, no estaba de acuerdo. Para él, los crímenes no tenían una motivación social. En la visión de Ishii, el autor veía todo como un juego personal. No buscaba reconocimiento ni quería causar un impacto social. Simplemente se ponía a sí mismo en el centro de todo. Ese día, Ayako Nomato, de 5 años, jugaba sola en un parque cercano a una pista de tenis en la zona de Ariake, cerca de la bahía de Tokio. Mientras jugaba, un hombre se acercó con una cámara. Le pidió que posara para unas fotos. Ayako, inocente, aceptó sonriendo. A continuación, el hombre sugirió que hicieran más fotos dentro del coche. Ayako subió, pero no regresó a casa. Cuando cayó la noche y no volvió, su madre avisó a las autoridades. El caso se asoció rápidamente a otros crímenes y se repartieron más de 10,000 folletos en la región. 6 días después, se produjo un hallazgo trágico. Se encontraron partes del cuerpo de una niña en un cementerio. Pruebas de sangre y características físicas confirmaron que se trataba de Ayako Nomoto. Lo que había en su estómago correspondía a su última comida. Las muertes continuaban y nada parecía frenar al criminal. La policía siempre llegaba tarde sin conseguir anticiparse a sus movimientos. Actuaba con frialdad y cálculo, se acercaba a las víctimas con facilidad y desaparecía sin dejar rastro. Parecía que solo sería capturado si cometía un horror o era sorprendido infraganti. Algo que parecía improbable hasta el domingo 23 de julio de 1989. Ese día, 2 hermanas jugaban en un laboratorio público de la región de Hachihoji, cuando un hombre se acercó. Sugirió llevar a la menor hasta un río cercano y pidió a la mayor que se quedara en el lavadero. Se fue con la niña, pero la hermana mayor
Asustada, corrió hasta el abuelo para contarle lo ocurrido. El abuelo salió inmediatamente a buscar a su nieta y lo encontró dentro de un coche con el sospechoso, en una situación que indicaba claramente que estaba en peligro. Furioso, el abuelo se enfrentó al hombre y logró sacarlo del vehículo a la fuerza. El sospechoso huyó, entonces, corriendo hacia una zona pantanosa cerca del río y desapareciendo entre la maleza. A los pocos minutos llegaron al lugar patrullas de la policía de Hachihochi. Aún así, los agentes no iniciaron una búsqueda inmediata y prefirieron quedarse allí tomando declaraciones. A pesar de saber que había un criminal peligroso suelto, no relacionaron el incidente con el caso mayor y dejaron escapar al sospechoso. De forma inesperada, el hombre volvió al coche para intentar huir, pero fue detenido enseguida, sospechoso de conducta inapropiada con una menor. Unas versiones varían en los detalles, pero lo cierto es que, después de la detención, comenzaron los rumores de que tal vez habían capturado por fin al autor de los crímenes en Saitama. La confirmación solo llegó cuando se identificó al hombre como Tsutomu Miyazaki, de 27 años. A partir de ese momento, todos empezaron a vincularlo con los crímenes y los periodistas localizaron su casa rápidamente. Incluso antes de cualquier anuncio oficial, aparecieron en las noticias imágenes de la habitación del sospechoso, mostrando una gran cantidad de mangas, cintas de anime y material para adultos, lo que llevó a los medios a apodarlo el asesino otaku. Casi 20 días después llegó la confirmación. Miyazaki confesó los asesinatos. La justicia por fin lo había alcanzado y los detalles del caso conmocionaron al país entero, aumentando el clamor por su castigo máximo, la pena de muerte. En total, se encontraron unas 6,000 cintas de video en la habitación de Tsutomu Miyazaki. La mayoría contenía material adulto ilegal con menores, además de películas de terror y animes con escenas muy violentas. La confirmación de su responsabilidad llegó durante esa investigación, cuando los agentes localizaron registros comprometedores relacionados con las víctimas. Ese contenido perturbador estaba mezclado con el resto del material que consumía obsesivamente. Era como si sus actos fueran una prolongación extrema del mundo distorsionado que cultivaba en su habitación. Además, dentro de un armario encontraron restos de la joven Mari Kono, que hasta entonces seguían desaparecidos. Ese hallazgo hizo que se solicitara una evaluación psicológica para determinar si Miyazaki estaba en condiciones mentales de enfrentar un juicio. Según el psicólogo Osamu Oda, de la Universidad de Tsukuba, el caso representaba un ejemplo clásico de asesinato en serie, aunque con características inusuales. A partir de entrevistas y relatos de los investigadores, se empezó a trazar el perfil de Miyazaki. Nació con problemas de salud, prematuro, pesando apenas 2,2 kilos, y presentaba sinostosis radioulunar congénita, una malformación que impedía el movimiento normal de las muñecas y daba a sus manos una apariencia peculiar. Desde pequeño, otros niños se burlaban de su mano extraña. Por ello, en la escuela primaria Itsukaichi pasaba desapercibido, aislado y sin amigos. Compañeros y profesores lo describían como un niño callado, solitario y sin iniciativa para relacionarse. En tercer grado empezó a pensar en el futuro y se fijó pequeñas metas personales. Decía que algún día compraría un coche, viajaría donde quisiera, comería arroz en restaurantes y visitaría a sus parientes. Con el tiempo, su condición física volvió a incomodarle. Creía que solo tenía una vida satisfactoria si tuviera manos comunes. Durante la adolescencia, empezó a consumir cada vez más animes, mangas y películas con escenas violentas. Aún así, era un estudiante inteligente y tenía potencial para seguir un buen camino. Prueba de ello fue que aprobó el examen de ingreso en la escuela Meadi Nakano, algo inédito entre sus compañeros de la antigua escuela. En la Meadi Nakano, siguió estudiando con el objetivo de ingresar a la Universidad Meiji, vinculada a la institución. Fuentes indican que su plan era graduarse en inglés y dar clases. Con el tiempo, sin embargo, su interés por los estudios disminuyó.
esa caída suele atribuirse a su frustración profesional, personal y a la relación distante con la familia. Esto quedó evidente en su último año de escuela. En el examen de admisión quedó en el puesto 40 de 56 alumnos con notas tan bajas que no logró la recomendación para la universidad. Durante ese periodo, Tsutomu se aisló cada vez más en su habitación, mostrando una desconexión creciente con otras personas e incluso con los animales. En un episodio perturbador, mató al perro de la familia que solía dormir al lado de su cama. En otra ocasión, mató a 2 de sus gatos, llegando a hervir a uno de ellos. Un acto de violencia extrema. La familia reaccionó negativamente a esas conductas y Tsutomu empezó a sentirse totalmente inútil. En 1983, después de terminar sus estudios, se dio cuenta de que no lograría grandes conquistas y decidió cursar una carrera técnica en fotografía. Su interés por la fotografía le aseguró un empleo en la imprenta de un amigo de su padre. 3 años después, su padre, Katsumi Miyazaki, lo invitó a trabajar en el periódico que dirigía, el Akigawa Shimbun, en el interior de Tokio. La familia Miyazaki tenía cierta influencia local y era respetada. Katsumi era considerado educado y un ejemplo en la comunidad, pero ausente en la vida de su hijo. Irónicamente, más tarde acabaría cubriendo muchos de los crímenes cometidos por Tsutomu. Su madre, Rieko, también era distante e intentaba compensar con regalos caros como el sedán Nissan Langley que le dio a su hijo, coche que él usaría en sus delitos. Con el nuevo trabajo, Tsutomu se mudó y pasó a vivir a un anexo de 2 habitaciones de la casa principal, compartido con la hermana mayor. En esta fase, ya perdido en sus fantasías, Tsutomu pensó en pedir ayuda a sus padres, pero creería que lo ignorarían. Les contó a los investigadores que llegó a considerar quitarse la vida, pues sentía que su familia no se preocupaba por él. Sus hermanas menores, Tetsuko y Haruko, lo evitaban y encontraban desagradable. Quizá no se suicidó debido al abuelo Shokichi, un consejero local respetado que era el único que le prestaba atención. Aún así, Shokichi nunca supo lo que pasaba por la mente de su nieto, especialmente cuando, ya con 20 y tantos, su interés por el sexo y las mujeres empezó a aumentar. A pesar de ello, Tsutomu no conseguía acercarse a mujeres de su edad. Más tarde, dijo que se debía a su baja autoestima y contó que fue objeto de burlas sobre su intimidad. Para intentar sentirse más cerca de ellas, empezó a llevar cámaras a la universidad, filmando y fotografiando a las jugadoras de voleibol sin que se dieran cuenta. También fue visto metiendo la cámara bajo las faldas de sus compañeras, pero por alguna razón, la dirección de la universidad nunca lo reprendió. Profesores y compañeros percibían sus comentarios cada vez más inapropiados. Su obsesión por la pornografía y las películas de terror ya era difícil de ignorar en casa, y ahora también era visible en la universidad. A eso de los 22 años, Tsutomu empezó a cansarse de las revistas pornográficas para adultos porque estaban censuradas al prohibir mostrar ciertas partes íntimas. Esto lo llevó a buscar material ilegal con menores, ya que ese tipo de censura no existía. Por difícil que parezca, hasta 1999, ese tipo de contenido no era técnicamente ilegal en Japón. En ese periodo de creciente obsesión, Tsutomu entró en contacto con la serie de películas de terror extremo Guinea Pig y se convirtió en un fan, especialmente de Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. En la película, un hombre disfrazado de samurái droga, secuestra y mutila a una mujer, guardando partes de su cuerpo como trofeos. El antagonista muestra placer en sus acciones, lo que despertó un interés perturbador en Tsutomu y reforzó sus fantasías. A pesar de su perturbación, hasta entonces nada en su vida había funcionado como detonante de algo más grave. Los especialistas creen que el desencadenante de la tragedia ocurrió en mayo de 1988, 3 meses antes del primer asesinato, cuando falleció su abuelo. El abuelo era el único vínculo afectivo que Tsutomu mantenía con el mundo. Su muerte rompió su último lazo con la realidad.
Prueba de ello es que su confesión de que, después del funeral, ingirió un poco de las cenizas de su abuelo. Según Shunsuke Serizawa, su futuro abogado defensor, eso representaba un intento de conservar al abuelo consigo de alguna forma. Después de eso, Tsutomu se distanció aún más emocionalmente de la familia y pronto aparecieron los primeros signos de esa ruptura. Una de esas señales quedó evidente cuando una de sus hermanas gritó al sorprenderlo tratando de espiarla mientras se bañaba. Tsutomu entró en el baño y la atacó, empujando su cabeza contra el borde de la bañera. Su confesión afirmó que una furia incontrolable se apoderó de él en ese momento. Otro episodio ocurrió cuando su madre lo reprendió, pidiéndole que redujera el tiempo que pasaba viendo videos y se dedicara más al trabajo. Dominado por la ira, la agredió físicamente. Ese incidente hizo que su padre desistiera de intentar ayudarlo, y su madre y hermanas empezaron a mantener una distancia total. Sintiéndose más aislado que nunca, Tsutomu comenzó a observar a niñas que jugaban en parques cercanos, como si buscara algo que le recordara su propia infancia. Eso continuó hasta el 21 de agosto de 1988, cuando cumplió 26 años, sin ninguna celebración familiar. Para compensarlo, decidió darse un regalo de cumpleaños, pero no fue en busca de algo común, como un manga, una película o un paseo. En su lugar, se subió al coche en busca de una niña a quien secuestrar. Decidió ir a convertir sus fantasías en una realidad. Así, el día siguiente de su cumpleaños abordó a Mari Ono, cerca del complejo de apartamentos donde vivía. Tsutomu contó a los investigadores que detuvo el coche y preguntó a la niña si quería ir a un lugar divertido. Mari aceptó. Subió al vehículo y empezó a jugar con los botones de la radio. Siguió por la carretera nacional en dirección de Haichihoji, al oeste de Tokio. Cerca del puente Musashino, giró a la derecha por una carretera hacia Itsukachi. Después de unos 50 kilómetros, llegaron a un bosque cercano a la central eléctrica de Shintama. Allí, Tsutomu llevó a Mari por un sendero en la montaña. Según él, el calor del bosque era asfixiante y el canto de las cigarras aumentaba la tensión del momento. Caminaron durante unos 30 minutos hasta que decidieron sentarse a descansar. En ese punto, Tsutomu se dio cuenta de que Mari estaba cansada y asustada, a punto de llorar. Entró en pánico, temiendo que los descubrieran. En un acto violento la estranguló, le quitó la ropa, tocó su cuerpo de forma inapropiada y luego dobló cuidadosamente la ropa. Fotografió el cuerpo y se llevó las prendas, dejando el cuerpo en la maleza. Con ese crimen, sus impulsos fueron satisfechos. Poco más de un mes. El 3 de octubre de 1988, secuestró a Masami Yoshizawa, de 7 años. Al igual que hizo con Mari, Tsutomu convenció a Masami de subir al coche y la llevó al mismo lugar del primer crimen. Allí, le quitó la vida y de forma perturbadora ultrajo el cuerpo después de la muerte. Relató que, durante el acto, el cuerpo de Masami tuvo un movimiento involuntario, lo que le asustó y le hizo correr de vuelta al coche, abandonando el cuerpo a unos 100 metros de los restos de Mari. Esos restos permanecían allí hasta diciembre de 1988, cuando secuestró a Erika Namba, de apenas 4 años. Erika regresaba de su casa de un amigo cuando fue atraída hacia el coche de Tsutomu. La llevó hasta el aparcamiento de una institución juvenil donde le quitó la ropa y tomó fotografías. Después, la mató y envolvió el cuerpo en una sábana. Arrojó la ropa en el bosque detrás del aparcamiento e intentó abandonar el lugar. Desorientado, acabó metiendo el coche en una cuneta cercana. Preso del pánico, encendió las luces de emergencia, tomó el cuerpo de Erika y se adentró en el bosque. Al regresar, solo con la sábana arrugada, se encontró con 2 hombres que le ayudaron a sacar el coche de la cuneta. En los meses siguientes, ya en 1989, permaneció inquieto, enviando postales y haciendo llamadas aleatorias a las familias de las víctimas, comportamientos que le daban placer y sensación de control.
Incluso llegó a volver al lugar donde había dejado el cuerpo de Mari Kono para recoger los restos y enviárselos a la familia, salvo las manos y los pies, que guardó en su armario hasta el día que fue detenido. En ese periodo, Tsutomu empezó a mostrar señales claras de desgaste, algo común en criminales de ese tipo. Empezó a faltar frecuentemente al trabajo y pasaba horas revisando las grabaciones de las víctimas. Así fue hasta el 1 de junio de 1989 cuando volvió a actuar. En el primer intento observó a 2 niñas jugando en el patio de una guardería. Se acercó a ellas y convenció a una que posara para fotos, llegando a hacer que se quitara parte de la ropa interior. Sin embargo, los vecinos se dieron cuenta y lo echaron de allí. Frustrado, Tsutomu no se rindió. 5 días después, encontró a Ayako Nomoto, de 5 años, jugando sola en un parque cerca de una pista de tenis en Ariake, en la bahía de Tokio. La convenció de subir a su coche, condujo unos 800 metros y se detuvo. Le ofreció un chicle, pero al intentar dárselo, Ayako notó su mano deformada. Eso lo irritó. Tsutomu se puso los guantes y la estranguló. La niña luchó durante varios minutos. Una vez que se aseguró de que Ayako había muerto, le puso cinta adhesiva en la boca, ató sus manos con cuerda de vinilo y envolvió el cuerpo en una sábana. Esta vez no descartó el cuerpo de inmediato. Decidió llevárselo a casa. En el camino, se detuvo en un videoclub y alquiló una cámara nueva. Al llegar, encontró la casa a oscuras. Por precaución, esperó unas 2 horas antes de sacar el cuerpo del maletero. Más tarde, llevó el cuerpo a una mesa, retiró la ropa de Ayako y cubrió la zona íntima con cinta adhesiva. Registró imágenes y videos mientras tenía un comportamiento inapropiado. Luego, volvió a atar manos y pies con cuerda de nylon y cubrió el cuerpo con sábanas. 2 días después, el olor se volvió insoportable. Para evitar ser descubierto, decidió cortar el cuerpo en partes más pequeñas. Utilizó un cuchillo y una sierra para separar la cabeza, las manos y los pies, tratando de dificultar la identificación. Escondió el torso cerca de un baño público. Medianoche, en el cementerio Miyazawa-ko de Hano. Quemó las manos en el patio. Llegó a ingerir una pequeña cantidad y desechó el resto. Incluyó cráneo. En una colina a 230 metros de casa, en el bosque Mitakeyama. Inseguro, se arrepintió, recuperó las partes y las guardó en un depósito cercano a su habitación. Días después, esparció los huesos restantes por el bosque y quemó cabellos, ropa y sábanas manchadas de sangre, intentando eliminar pruebas. Todo eso desembocó el 23 de julio de 1989, cuando, ya descuidado, abordó a 2 niñas en un baño público. Ese último intento de secuestro resultó en su arresto. En los días siguientes, permaneció en silencio mientras se acumulaban las pruebas hasta que todos confirmaron: Tsutomu Miyazaki era el asesino en serie que había aterrorizado a Japón. Después de 17 días detenido, Tsutomu Miyazaki confesó haber quitado la vida a Ayako Nomoto e indicó dónde estaban sus restos. Al día siguiente, se localizó el cráneo de Ayako en las colinas de Okutama. En septiembre de 1989, las autoridades también hallaron los restos de Masami Yoshizawa. Con estos descubrimientos, la prensa empezó a preguntar si Miyazaki no podría haber sido capturado antes. Los investigadores respondieron que los criminales sin vínculo con las víctimas son extremadamente difíciles de identificar y generalmente solo son atrapados cuando cometen errores visibles. Algunos periodistas también preguntaron por qué no se llamó al FBI para ayudar, ya que la agencia era referencia mundial en casos de asesinos en serie. Conviene recordar que en 1994, el exagente especial del FBI Robert Ressler ganó notoriedad en Japón con el libro Mindhunter y fue invitado a comentar el caso del Dr. Yao Nomoto, un médico respetado que mató a su esposa y a su hija, un crimen que conmocionó tanto como los de Miyazaki. Ressler ayudó a trazar el perfil psicológico de Iwao,
fortaleciendo el prestigio del FBI en análisis criminales. En el caso de Miyazaki, sin embargo, las autoridades japonesas no explicaron la ausencia de apoyo internacional y prefirieron continuar el proceso únicamente con equipos locales. El padre de Tsutomu, Kitsamu Miyazaki, afirmó que no pagaría un abogado privado, pues lo consideraba injusto para las familias de las víctimas. Así, Tsutomu quedó dependiente de defensores públicos. Muchos se negaron a asumir el caso. Los únicos que aceptaron su defensa fueron los abogados públicos Junji Sansuki y Kenji Iwakura, quienes asumieron la difícil tarea de representar a uno de los criminales más conocidos de Japón. Al principio, intentaron argumentar que Tsutomu no tenía plena noción de lo que estaba bien y lo que estaba mal, buscando cambiar la pena de muerte por cadena perpetua. La fiscalía estaba muy preparada y convocó al menos a 6 profesores de psicología de la Universidad Keio para evaluarlo y testificar. Todos fueron categóricos. Miyazaki era plenamente capaz de comprender y responder por sus actos. La defensa discrepó, alegando que vivía aislado de la realidad y sin referentes éticos. El juez autorizó entonces una nueva evaluación, realizada por 3 profesores de la Universidad de Tokio y sus equipos. La defensa vio en ello una nueva oportunidad, ya que había 3 posibles conclusiones, y 2 de ellas podrían evitar la ejecución. Si Miyazaki hubiera sido declarado mentalmente incapaz, habría terminado internado en un hospital psiquiátrico, con derecho a presentar recursos y hasta una posibilidad, aunque mínima, de obtener la libertad tras 13 años. Poco probable, considerando que la fiscalía había reunido casi 1 millar de pruebas materiales en su contra. Pero al menos no se enfrentaría con la pena de muerte. La otra opción era que lo juzgaran con responsabilidad penal atenuada, lo que podría haber suavizado su condena. Esa era la salida que más esperaba la defensa, ya que podía significar cadena perpetua sin libertad condicional. Con algunos recursos legales, la pena incluso podía reducirse a 15 años. Aún así, todos sabían que la fiscalía no aceptaría su liberación con facilidad. La tercera hipótesis era que Tsutomu fuese considerado plenamente responsable de sus actos, lo que le daría a la fiscalía base suficiente para exigir la pena máxima. Algunos especialistas señalaban que el acusado de Saitama era un joven con graves trastornos. Los informes hablaban de pedofilia, conductas violentas y extremas, además de fetiches perturbadores. Sin embargo, según un profesor de psicología, por encima de todo, era un pedófilo, y los homicidios no eran más que la consecuencia de su necesidad de controlar a las víctimas. Tras la solicitud de evaluación, los expertos de la Universidad de Tokio comenzaron a observarlo de cerca. Sus padres lo visitaban cada semana y siempre le llevaban nuevos mangas. Con el tiempo, la familia Miyazaki cerró la empresa de prensa y se apartó por completo de los medios. En una entrevista, el padre, Katsumi, admitió lamentar no haber prestado atención a los sentimientos de su hijo y contó que, desde prisión, Tsutomu le envió una carta culpándolo de todo. A su madre, en cambio, solo le escribió que lamentaba haberle causado tantas preocupaciones y le pidió que nunca olvidara cambiar el aceite del coche. Después de todo, el juicio de Tsutomu Miyazaki comenzó el 30 de marzo de 1990. En el tribunal, Tsutomu ofreció declaraciones incoherentes, asegurando que su alter ego, Bratman, lo obligaba a cometer los crímenes. Durante las audiencias, apenas prestaba atención al proceso y se entretenía dibujando a ese supuesto personaje. Su actitud infantil y desafiante parecía reforzar la tesis de la fiscalía, que interpretaba sus actos como una especie de obra de benevolencia. La acusación presentó numerosas pruebas físicas que lo vinculaban directamente con los asesinatos. Restos de ADN hallados en su coche y en su ropa coincidían con muestras recogidas en las escenas del crimen. También se encontraron fibras en los cuerpos de las víctimas que correspondían al vehículo, a su habitación y a sus prendas. Incluso las huellas de los lugares fueron cotejadas y coincidían con sus zapatos. A esto se le sumaban los testimonios de testigos oculares que afirmaron haber visto a las niñas dentro del automóvil o en compañía de Tsutomu. El verdadero obstáculo era la motivación. Se desdibujaba en medio de la evidente inestabilidad del acusado.
Durante el juicio, expertos de la Universidad de Tokio presentaron diagnósticos contradictorios. Un grupo habló de deficiencia cognitiva, otro de esquizofrenia y un tercero de trastorno disociativo de identidad. Sin embargo, una cuarta evaluación concluyó que, pese a su trastorno de personalidad, Otomo Miyazaki era plenamente consciente de sus actos y, por tanto, responsable de ellos. Debido a los dictámenes contradictorios de los peritos, el juicio se prolongó 7 años, ya que la ley japonesa impedía procesar a personas con trastornos mentales. Eso cambió en 1997, cuando el Tribunal de Distrito de Tokio declaró a Otomo Miyazaki apto para ser juzgado. Para los magistrados, era plenamente consciente de la gravedad y las consecuencias de sus crímenes. Fue hallado responsable, condenado y sentenciado a la pena de muerte. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Tokio y se mantuvo en 2006. Su arresto atrajo la atención masiva de los medios. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Kaoru Kobayashi, detenido en 2004 por el asesinato de Kaede Ariyama, de 7 años, afirmó querer convertirse en el próximo Otomo Miyazaki. La declaración incomodó al propio Miyazaki, que rechazó públicamente que Kobayashi utilizara su nombre de ese modo. En los años siguientes, Otomo optó por el silencio hasta que, en junio de 2008, el entonces ministro de Justicia, Kunio Hatoyama, firmó su ejecución. En Japón, la fecha de ejecuciones no se anunciaba con antelación. Así, el mismo día en que la noticia se hizo pública, Miyazaki, de 45 años, fue ahorcado en la casa de detención de Tokio. Durante su estancia en prisión, su familia también cargó con el peso de sus crímenes. En 1994, su padre, Katsumi Miyazaki, se quitó la vida, aparentemente consumido por la culpa de lo que había hecho su hijo. A partir de entonces, los familiares se apartaron de los focos mediáticos y, incluso el día de la ejecución, no realizaron ninguna declaración pública. Todos guardaron silencio frente a las vidas perdidas por los actos de Otomo Miyazaki, incluida la suya propia.